¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a orar. Padre nuestro, te rogamos que perdones todos nuestros pecados para poder estar limpios delante de ti, mi Señor, para que nos escuches y para que nosotros podamos escuchar tu voz, tu mensaje. Y te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú hables, mi Señor, a través de este tu siervo, mi Señor, del cual me siento indigno, mi Señor, de llevar tu palabra. Te doy gracias que me utilices a mí para ser de provecho, te ruego, en esta tarde. Te pido que tú tomes el control de este mensaje, mi Señor, y lo entregues para nuestro beneficio espiritual. Te honramos, te glorificamos, bendecimos y alabamos tu nombre, porque tú eres digno, mi Señor, de que toda tu creación te alaben todos tus santos, los ángeles, mi Señor, que todos te alabemos, mi Señor, en esta tarde, que lo hagamos de lo profundo de nuestro corazón, y te ruego, Señor, que tú nos dirijas. Por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hemos leído Primera de Timoteo, capítulo 4, y voy a leer nuevamente yo estos primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Hermanos, el título de este mensaje, la apostasía. La apostasía. Hermanos, Pablo escribe a Timoteo esta carta para instruirlo del modo en que él debe desempeñar su labor como evangelista en la iglesia de Éfeso. Y específicamente en este capítulo, el capítulo 4, le da instrucciones concernientes a los peligros venideros. Ya Pablo había advertido a la iglesia de Éfeso de estos peligros. Hechos 20, versículos 29 y 30. Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Antes de que Timoteo fuese puesto a cargo de la iglesia, Pablo ya mencionaba lo que iba a suceder con el tiempo. No solo en esta iglesia de Éfeso, sino que en todas las iglesias cristianas de ese tiempo. Ahora advierte a Timoteo que pastoreaba la iglesia en Éfeso y comienza diciendo, versículo 1, el Espíritu dice manifiestamente o el Espíritu dice claramente que en los venideros tiempos algunos apostatarán o negarán la fe. He aquí la advertencia que el Espíritu Santo hace a través de Pablo a Timoteo y hoy
para todos los verdaderos creyentes. De manera especial, le habla también, ¿cierto?, a los ministros de la palabra del Señor. Y la advertencia que fue a Timoteo en la iglesia en Éfeso es también hoy para la iglesia en Chile y en todos lados. Los venideros tiempos. Los venideros tiempos son los últimos tiempos. Y no son los días anteriores al juicio final, sino que representan todo el espacio de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor, especialmente desde el momento en que se presenta una oposición cerrada contra Cristo y contra el cristianismo. Y nosotros, ahora que estamos confinados en nuestros hogares, no es muy difícil, ¿cierto? No es muy difícil darnos cuenta a través de las redes sociales cómo la oposición al cristianismo se manifiesta hoy claramente y de manera desvergonzada. La advertencia para los últimos tiempos es entregada por la tercera persona de la Santísima Trinidad. Empero el Espíritu dice, el Espíritu Santo es quien nos viene a avisar de este peligro inminente. El ministerio del Espíritu Santo en revelaciones. Él nos revela lo por venir, la advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Algunos apostatarán de la fe. Y apostasía significa volverse atrás, recaer. Una apostasía implica necesariamente una posición de la cual se puede caer. Está a nuestro lado en la banca, me dice hermano, te dice hermano, nosotros le llamamos hermanos y de repente ya no es nuestro hermano. ¿Cómo es eso? Lo que nos revela o nos debe recordar las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una profesión hecha que se abandona. Y se abandona, hermanos, de manera deliberada. En los últimos tiempos, algunos apostatarán, negarán la fe, habiendo confesado que creían en Dios, habiendo confesado que creían que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, habían confesado que creían que la muerte y resurrección de Cristo otorga perdón y vida eterna, pero solo lo habían dicho de la boca hacia afuera, de labios y nada más, y no de corazón, como nos pide la Biblia. Hay un dicho que dicen muchos, ¿cierto? Los antiguos siempre yo escuchaba que decían, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando desde pequeño escuché esto, nunca lo entendía bien. Ahora, a través de la Biblia lo comprendo. Pero el dicho de Dios dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Salmo 94:11. Y otra vez, 1 Corintios 3:20, el Señor conoce los pensamientos. Si conoce los pensamientos, ¿conoce también los corazones? Proverbios 15:11. El infierno y la perdición están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Proverbios 24:12. Si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿A quién podemos engañar? ¿A los hombres? ¿A Dios? Difícilmente. Empero el Espíritu dice manifiestamente, claramente,
que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y quiero que esto quede claro. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado. No hablamos de una oveja descarriada, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido, ha dicho creer, pero no se ha arrepentido verdaderamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que algunos apostatarán de la fe, es decir, que se apartarán definitivamente de la doctrina ortodoxa cristiana. Y Pablo atribuye la causa de esta apostasía a que estos aludidos, estos algunos, están escuchando, o más bien dicho, se están adhiriendo a espíritus engañadores. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Se están adhiriendo. Se toman de la mano a estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y no se trata de dos agencias distintas, sino de una sola agencia del mal. Efesios 6, 11, 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. Hermanos, la lucha es contra seres que tienen poder, pero no tienen más poder, ni pueden doblegar a alguien dirigido por el Espíritu Santo contra un hijo de Dios. Por consiguiente, se apartan de la verdad, se adhieren a las huestes del mal y a sus doctrinas demoníacas y se convierten en falsos maestros y comienzan a enseñar sus herejías de manera solapada y comienzan a infiltrar la iglesia y a reclutar discípulos. Debemos estar atentos y ver las señales que estos van dejando. Versículo 2 y versículo 3. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que estos falsos maestros están siendo inspirados por los demonios y que hablan de continuo mentira con hipocresía. Esto significa que ocultan la falsedad con capa de verdad y con capa de sinceridad. Introducen el veneno al aparentar que dicen la verdad y que buscan el bien de los oyentes. No dan la cara, sino que se esconden. Es lógico. Así trabaja el demonio. Génesis 3, versículos 1 al 5. Empero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Este pasaje, escuchamos al consumado autor del engaño y de la mentira, al maestro de la mentira. Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. O sea, una acción hábil y engañosa para conseguir algo. El apóstol da a entender que la desvergüenza con que los falsos doctores o maestros enseñan el error se debe que de antemano han tornado insensible su propia conciencia. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Este verbo en el griego significa quemar. Yo no les voy a dar la explicación de todos estos verbos griegos que nos hace bien estudiarlos, pero voy a simplificar la enseñanza. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Este verbo en el griego significa quemar. Aplicar un hierro ardiente ya para curar una herida que tarda en cicatrizar, ya para marcar a un esclavo o a un animal, e indicar así quién es su dueño. En este último caso, la marca indicaría que el dueño de tales falsos maestros es el diablo. Pero la metáfora cuadra mejor aquí con el sentido de hacer insensible la propia conciencia e impedir así que reaccione debidamente ante el vicio y el error. No tienen conciencia. La tienen, pero digamos que no la tienen. O mejor dicho, la tienen cauterizada. Yo he visto una vez una persona que trabajaba conmigo, se cortó con el esmeril angular un pie. No le salió una gota de sangre, porque le cortó y le quemó. Dice Hendrickson, ha llegado así al punto en que la conciencia ya no les incomoda por más tiempo. Esta es una señal de un falso maestro. Entre las falsedades que enseñan está la doctrina, entre las falsedades que enseñan está la de prohibir casarse. Van a prohibir casarse. ¿Le suena conocido esto? Prohibir casarse. Esta falsa doctrina proviene de tiempos remotos. No es nuevo, hermano. Varias sectas habían hecho suya esta enseñanza, una enseñanza ascética falsa. ¿Qué es el ascetismo? Es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales y de la abstinencia. Estos falsos maestros sostienen que la materia de la procreación, que viene del santo matrimonio, es indigna de un ser espiritual.
reconocen el matrimonio, pero encuentran indigno que un ser espiritual, ¿cierto?, procree. Entonces, mejor no casarse. La institución católica romana adoptó para sí esta enseñanza de la secta de los maniqueos, prohibiendo casarse a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos, con las consecuencias nefastas para su mal llamada religión cristiana que nosotros todos hemos podido ver a través, ¿cierto?, del tiempo. El apóstol ataca aquí a esta falsa doctrina, la prohibición de casarse. Otra de las falsedades de estos maestros inspirados por los demonios y que enseñan es la prohibición de ciertos alimentos. Y aquí se echa de ver, ¿cierto?, una enseñanza judaica. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de lo cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. El apóstol hace ver a continuación, perdón, hermano. Entonces, nadie puede juzgarnos por lo que comemos. Hermanos, el Señor ha hecho todas las cosas limpias. El apóstol continúa, quiere desenmascarar a estos apóstatas que se han infiltrado en la iglesia, que quieren dañar a las ovejas, que quieren pervertirlas, que quieren que se vayan tras de ellos. Y esto, hermanos, sí sucede en las iglesias. No pensemos que no, aquí no pasa. Sí, sí sucede. Recuerdo hace muchos años atrás, ya no sé cuántos, pero entró un hombre a la iglesia, se sentaba atrás, andaba con su Biblia, venía los jueves, le encantaban los jueves que hacemos el culto de oración, testimonio y estudio bíblico. Entonces él llegaba como a la hora del estudio bíblico y siempre estaba haciendo opiniones muy certeras de lo que el pastor en ese momento nos enseñaba. Y de a poco él empezó a dar su opinión, su punto de vista, y pasó el tiempo y empezamos a saber que él estaba queriendo desviar a las ovejas con sus enseñanzas, que si no se bautizaban, no se sumergían, no iban a ser salvos, y que él estaba formando una iglesia y que él podía bautizarlos allá. Hermanos, debemos estar atentos a las señales que dejan los apóstatas en nuestras iglesias. El apóstol Pablo hace ver a continuación en el versículo 3, que esta última prohibición no solo no sirve para fomentar la espiritualidad del creyente,
sino que es contraria a la voluntad de Dios. Todas estas enseñanzas, ¿cierto?, que vienen entregando estos falsos maestros, nos sirven para fomentar la espiritualidad. Dios creó, dice, dichos alimentos para que sean tomados con acción de gracia por los fieles y que han conocido plenamente la verdad. Romanos 14:6, el que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias. O 1 Corintios 10, 30, 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Versículo 4. Y nada hay que desechar tomándose con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Versículo 5. Marcos 7, 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpia todas las viandas. Todo es bueno con acción de gracias, para la gloria de Dios. A los que realmente son fieles, no se les puede tachar de poco espirituales. Y el versículo 5, el apóstol no quiere decir con esto que los alimentos prohibidos por estos falsos maestros necesiten una especie de purificación. Los alimentos son limpios, no necesitan una oración que los limpie para ser tomados por algún creyente, sino que con la acción de gracias son elevados desde el plano meramente secular al rango de actividades santas, como han de serlo todas las actividades cotidianas del creyente. Me levanto, hago una oración por el nuevo día y este día se convierte en un día santo. Se eleva al Señor. ¿Cómo debo trabajar? Oro al Señor para que mi trabajo salga bien, para que le agrade al Señor y luego a los hombres. Se convierte en una actividad santa. Así los alimentos. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Y Pablo remata en el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y qué significa esto? Que tiene que orar a alguien para que el alimento sea limpio. Pablo se refiere aquí a la bendición de la mesa. A la bendición de la mesa. Y esto el cristianismo lo adoptó del judaísmo. Y esto es que los creyentes oran a Dios con frases bíblicas sacadas de la palabra para bendición de los alimentos. Hermanos, la verdad es que este tema es fuerte, es complicado, ¿cierto? Pero es algo que nosotros debemos tratar y que no debemos estar dormidos, porque en este tiempo, quizás no ahora, justo en este momento, en nuestra iglesia Santísima Trinidad esté pasando, o en Villarrío, o en alguna de las iglesias representadas por nuestros hermanos que están acá. Pero es necesario que estemos alertas. Hay muchos predicadores en las redes sociales, hay muchos falsos maestros que de manera solapada intentan engañar a los fieles. Nosotros, ¿cierto?, debemos estar atentos y los que están a cargo, ¿cierto?, ustedes, los ministros de la palabra del Señor, los consistorios, deben estar atentos a qué o a quienes están escuchando
los fieles, las ovejas. Hay que estar pendientes, ¿cierto?, de todas las ovejitas, para que no venga, ¿cierto?, el maligno a engañarlas. Hermanos, la apostasía no vendrá antes que venga el Señor Jesucristo, sino que se va a hacer muy, muy fuerte en estos tiempos antes de que venga nuestro Señor. En segunda a los tesalonicenses, con respecto a esto, dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el ministerio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide, el Espíritu Santo. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuya advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, quiero dejar en claro que un verdadero hijo de Dios nunca se convertirá en un apóstata. Podría recaer en pecado, podría perder en algún momento el camino, el rumbo, pero volvería. Un apóstata es alguien, ¿cierto?, que no creyó verdaderamente en su corazón. Hagamos un pequeño resumen. El Espíritu Santo advierte del peligro venidero. Hombres dentro de la Iglesia de Cristo negarán la fe que antes habían abrazado como genuina. Pero hermanos, no lo van a decir, no van a andar por ahí diciendo, yo ya no creo, ya dejé de creer esto y esto otro. No lo harán. Estos apóstatas se han adherido a espíritus de error y a doctrinas demoníacas. Se convierten en falsos maestros y se proponen enseñar sus herejías en la congregación con la intención de hacer discípulos, fingiendo decir la verdad sin ningún temor de Dios. Sus malas enseñanzas los delatarán. Entonces, prohibirán casarse y prohibirán ciertos alimentos. Y ahí, ¿cierto?, nosotros y los ministros de la palabra del Señor tenemos que estar atentos a estas señales para darnos cuenta cuando estamos frente a los engañadores. Conociendo todos estos antecedentes, hermanos, estemos apercibidos del peligro de ser infiltrados por agentes del mal. Corroboremos nuestra fe. Este es el propósito de este mensaje. Yo le hablo a hijos de Dios, no le hablo a ningún apóstata. Le hablo a fieles verdaderos, a creyentes genuinos, a vosotros, que amáis a mi Señor Jesús. Corroboremos nuestra fe. Y le hablo a aquellos nuevitos que han llegado a los caminos del Señor. Corroboremos nuestra fe. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Hemos creído sinceramente que Jesús es el unigénito Hijo de Dios? ¿Hemos confesado de todo nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿Nos hemos arrepentido verdaderamente de todos nuestros pecados?
Si esto es así, somos hijos de Dios y debemos estar constantemente leyendo la palabra del Señor en oración. Y hermanos, muy importante, en los cultos. Debemos estar en los cultos para que seamos nutridos de la sana doctrina, para que seamos nutridos, ¿cierto?, de fortaleza del Señor, para que nadie nos engañe. Si esto es así, no seremos nosotros quienes nieguen la fe. Segunda a los Tesalonicenses 2, 15, 16, 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y a Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y para terminar, segunda de Juan 9, 10, 11. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Abracemos la sana doctrina, practiquemos la sana doctrina y así también debemos entregarla. Dios es uno, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te doy infinitas gracias, mi Señor, por permitir que todos mis hermanos aquí presentes puedan escuchar este mensaje para ser nutridos en la sana doctrina y estar fuertes y firmes, mi Señor, por si en algún caso alguien quisiera venir a engañarnos. Padre Celestial, te bendigo y te alabo, mi Señor, por tu palabra, y te ruego, Señor, que tú nos hagas fieles y nos permitas avanzar en la fe y ser una iglesia que permanezca en la sana doctrina, mi Señor, y que así la entregue. Por Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, te agradezco. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a través del mensaje de su palabra. Voy a dar un pequeño espacio para algún testimonio, alguna alabanza. Hermano, yo quería pedir la oración por mi mamá y mi papá, que ellos, ustedes saben, son personas mayores y les tocó la vacunación. Mi mamá tiene, creo que son casi todas las enfermedades que existen las tiene. Entonces, pero de todas maneras ella se vacunó, mi papá también, y mi papá dijo, bueno, esperando en el Señor que, que esta vacuna no nos mate, dijo. Entonces, eh, orar por mis papás y en realidad también por todos nuestros seres queridos que en estos momentos están siendo vacunados, para que, si el Señor quiere, sea beneficiosa. Bien, si hay algún testimonio, alguna alabanza. ¿O alguna otra petición de oración? Bien, entonces